En la serie que estamos viendo de Marcos, capítulo 10, todos están ahí, ¿verdad? En los versículos anteriores, porque ahora estamos en el 32, vimos el tema del joven rico, y lastimosamente él no renunció a las cosas materiales en sí, él prefirió mantenerse en la posesión de que para él era mucho renunciar a lo que Dios le pedía. El Dios de él fue lo material, el dinero, y no era el Dios creador y el Dios que le había dado todo. Cuando llega el versículo 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? ¿Alguien sabe por qué pasaba esto? ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén con miedo? Si todo judío, cuando iba a Jerusalén era fiesta. Habían las fiestas, había algo que hacer en Jerusalén, la capital, Pascuas, alguna otra fiesta de trompetas, etcétera, un momento de especial. Ir a Jerusalén al templo, pero vamos a ver luego por qué. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, miren, y esta palabra volviendo es porque significa que ya antes lo hizo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Varias veces el Señor hacía algo con ellos y de repente les decía: vengan para acá, por favor. Vengan un momento. Y el Señor les enseñaba, les instruía, les discipulaba con la vida. Yo quiero hacer un énfasis aquí. Hablábamos con los hermanos del Instituto Bíblico y decíamos, en la célula también, de que un buen discipulado, ¿sabe cuántos años dura? Mínimo 3. Usted, el estudio bíblico que tenemos aquí, lo que es teoría, lo damos en 6 meses aproximadamente, 4 meses. Con situaciones y todo puede ser unos 6 meses. Algunos casi nos demoramos del año, depende ya del alumno y el maestro. Circunstancias, pereza, olvidos, etcétera, etcétera. Pero realmente formar una persona como seguidor de Cristo, donde al principio esté atrás suyo, después esté al lado suyo y después esté delante suyo y usted todavía no lo deje. Al 4º año, usted ve que esa persona ya tomó a otro discípulo, usted puede continuar con otro, formando la vida de Dios. Porque el Señor, de alguna manera, cuando resucitó, fue a buscarles, porque ellos ya se habían ido nuevamente, no a pescar hombres, sino se fueron a los peces del mar. Y Él, con todo amor, aún después de haberle Pedro negado y todo, Él va con amor y misericordia a buscarles nuevamente, porque se habían desviado del propósito de su vida, del llamado de Dios. Y qué hermoso ver que Dios siempre nos va a estar buscando. Pero depende de nosotros también. Y ahí vemos, en esa confirmación, en ese encuentro, que nuevamente le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Y es constituido, y enseguida Juan 21 y Hechos 1, él se levanta en el versículo 15 a predicar y miles se convierten, y es uno de los pastores con Jacobo y Juan de la primera iglesia en el mundo, la iglesia en Jerusalén. Pero en ese proceso de llegar a ser verdaderos seguidores y siervos de Cristo, ellos tenían que entender que había un sufrimiento que pasar en el servicio. Si no hay, y eso téngalo por seguro, cualquier cosa en la vida, tener músculos,
llegar a tener algo material, tener un estudio, una profesión, muchas cosas, llegar a comer algo rico en un lugar caro, viajar donde quiero siempre, lo que sea, va a requerir que en esa tarea, en ese servicio que usted haga, algo que quiera alcanzar, tiene que sufrir, aprender a sufrir. Yo quiero que en esta mañana meditemos a través de estos pasajes, porque sin sufrimiento y servicio no hay satisfacción. Lo que fácil viene, fácil se va. No se disfruta realmente. Qué bueno es tomar agua con sed, ¿o no? ¡Wow! Qué bueno es comer con hambre. Pero en la sociedad de hoy, lastimosamente ya no se disfruta de eso, porque lo que ya no satisface nada y por eso hay tanta desviación, tanta insatisfacción, tanta queja. Todo es rápido y fácil, ¿o no? Es que este teléfono es el más rápido, es que esta cámara toma mejor, es que todo es... Ya no hay procesos, ya no. Es que tiene que salir este producto en tal tiempo porque la demanda, la competencia, y métele químico y ponle genes y dale, y dejamos el proceso natural que Dios ha mandado en su creación y también tiene un proceso con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Alguien agarra, quiere tener un puesto en el poder, compra el título y ya está. Eso es fácil. Llega ya al poder y ¿qué hace? Desastres. Desgracia la vida de tantos y después la de él, porque descubren la verdad y termina en la cárcel. Lo fácil es lo mejor. ¿Es lo mejor? No. Pues hay que entender este concepto. Y nuestro Señor nos enseña, y dice el versículo entonces, que en el versículo 31 el coraje de Jesús es especialmente sorprendente a la luz de nuestra frecuente cobardía como cristianos. Porque Él sabía lo que vino a este mundo. ¿A qué vino? A reinar. ¿Él vino a reinar realmente? No. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía cómo le iban a maltratar. Aparte de ser hombre, era Dios. Entonces, dice, nosotros nos avergonzamos cuando usted es hermanito, evangélico, usted, qué pena, ¿no? O somos agentes secretos, nadie sabe en el trabajo, en el colegio, en el estudio, o donde yo sea, aún con mi familia, quien sea, o si pretendo con una chica o un chico tener una relación, es que no. ¿Me avergüenzo? Y el Señor estuvo dispuesto a ir delante sabiendo a lo que iba, por eso ellos tenían miedo, con miedo de salir delante por Jesús. Dice, ellos no, Él no tenía miedo de salir delante por nosotros, es lo que muestra ese versículo, ellos estaban asombrados, ¿no? El siguiente, por favor. Versículo 32. Como dice, volviéndolos a tomar. No, este es él. Sí estamos bien, ¿no? En el mismo versículo. Ok, perdón. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Cuando dice les volvió a reunir, porque lo que les va a decir, por ejemplo, ¿qué les dice? Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día... ¿Eso ya les había dicho antes o no? Claro que sí. Veamos por favor en Marcos 8:31, sin perder Marcos 10. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario
al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3. ¿Será que ellos estaban prestando atención bien a eso o no? Yo no sé en qué estaban pensando los discípulos, pero no habían prestado atención. Así como algunos están medio idos la mente ahorita. Me están mirando, pero están. Vamos a capítulo 9, verso 30. Esa fue la primera vez, ahora la segunda vez. 9:30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, gracias, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Cuántas veces ya les había repetido? Y una vez más ahora. El número 3. Dios, escuche, Dios a veces nos vuelve a repetir de una u otra manera algo que nosotros, que Él quiere que pongamos atención. Pero a veces nosotros, no estamos atentos a Dios. No estamos sensibles, no nos importa. Oímos, pero no escuchamos. No ponemos el corazón. Y hasta movemos la cabeza y decimos, sí, pero nada que ver. Versículo, avancemos por favor. Estamos en versículo 33 de Marcos 10. Ya vimos, y el 34, lo que dice, ¿correcto? Recuerdan que decía, y acá da más detalles, ¿no? Volviendo a repetir, dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, los escribas, eso ya lo dijo, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Miren, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Pero aquí hay un detalle al final que repitió: más al tercer día. Algo que dice acá, este apunte, busque Hebreos capítulo 12, mientras se aclara acá. Hebreos 12. Ahí déjale nomás, ahí está bien, no importa. Es importante estar preparados para las peores cosas que podrían suceder. Estamos buscando Hebreos 12, ¿verdad? Algún espíritu chucarrero tiene el aparato ese, ¿no? Oren por favor por la tecnología. Tenemos que dar una solución ya definitiva, porque sí que molesta este tema, ¿no? Algo hay que hacer, algo Dios permita. Y si es necesario cambiar algún aparato, por fe lo podemos hacer para poder trabajar mejor. ¿Estamos? ¿Ya encontró Hebreos 12:2? Tengan la bondad de no leer ahora, sino de mirarme un rato acá y mirar acá lo que tengo escrito, por favor. Les agradezco. Es importante estar preparados para las peores cosas que podrían suceder. Por ejemplo, pérdida de un ser querido, enfermedades graves, terremotos, guerras, etc. Pregunta: ¿puede llegar algo difícil, triste a nuestra vida o no? Y a veces es menos esperado. ¿Usted está listo? Debemos estar listos. ¿Sabe cuándo está listo? Cuando usted tiene a Cristo en el corazón y tiene vida eterna. Y sabe que la muerte o el dolor es pasajero, que lo mejor está por venir. Si no tiene a Cristo, no tiene esperanza, no tiene paz, no tiene fortaleza. Pero si ya tiene a Cristo, tiene vida eterna. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Son palabras de nuestro Señor. Hay guerra, hay dificultades, hay necesidades, hay enfermedades. Pregunta: ¿cambiará el mundo en esto o seguirá igual o a veces peor? Esa es la realidad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La actitud de vida como yo enfrento. Por eso dice, pero estar conscientes de eso no es el final de todo, sino que nos espera algo mejor. Por ser hijos de Dios, hay esperanza segura. Hebreos 12:2, ¿qué dice?
Van a leerlo ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Recuerdan que él decía, será escupido, será maltratado, ultrajado, insultado, latigado, todo? Le hicieron pedazos. Es que en verdad le despedazaron al Señor con esos látigos y después le palearon como perro esa corona de espinas. Pero era todo eso al final. Mas al tercer día resucitará. Nuestro Cristo está vivo. No creemos en un Dios muerto nosotros. No se quedó en la cuna ni en la cruz. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Cree en un Dios vivo? Muéstrelo con su vida. Mostremos con nuestra vida. Porque hay las personas que están mirándonos cómo vivimos, decir, vive como muerto, no hay vida, no hay actitud, no hay... Yo no quiero ser como él o como ella. Llama la atención usted a alguien y dice, le han dicho a usted, oiga, a mí me gustaría ser como usted. ¿Le han dicho? ¿Le han dicho sus hijos eso? No porque les da plata. Eso es más importante que darles una herencia de vida, de ejemplo. ¿Qué es lo que en verdad golpea el corazón? ¿Qué es lo que usted se acuerda de sus padres? No, yo me acuerdo que mi mamá me decía o hacía para mí, o me trataba, o me abrazaba, o era así con los vecinos, o era así en el trabajo, y recordamos eso. ¿Qué mejor que como buenos seguidores de Jesús hagamos lo que Él nos pide y dejemos otro tipo de herencia eterna? ¿Cuál es la mejor herencia? Nuestros profesores nos decían, por muchos años escuché en el Instituto Bíblico, la mejor herencia para tus hijos es dejarles el temor a Dios. Que ellos te vean que tú realmente amas a Dios, que amas la palabra de Dios y amas a las personas, tanto a los creyentes entre hermanos, a pesar de que nos peleamos y nos hacemos de buenas, pero también amas las almas perdidas. Eso pide Dios en su palabra, ¿o no? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso Él vino, por eso Él fue. ¿Por qué tenía que ir a sufrir Él? Que cada uno sufra sus consecuencias y por sus pecados, pero Él, Señor Jesús. Y qué hermosas fueron las alabanzas que Dios me guió a escoger para recordar y ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso Hebreos 12:2 también, en Marcos 8 nos dice, mas al tercer día resucitará. Marcos 9, al tercer día resucitará. Marcos 10, al tercer día resucitará. Y luego Hebreos 12:2, el escritor dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo? Estar en la gloria, tener el señorío y saber que ustedes y yo íbamos a aceptarle y a valorar, a recibir la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque Él es feliz viéndonos a nosotros felices. Amén. Entonces, ese es el gozo del Señor. Pregunta, y vuelvo a decir, alguna vez lo dije, ¿vale la pena sufrir por Dios o por Cristo a veces? Claro que sí. Amén. Avancemos. Versículo 35. ¿Recuerdan esta diferencia del Señor y Maestro, no? ¿Recuerdan que alguna vez ya estuvimos viendo esto? Judas le dijo, Maestro. Pedro le dijo, Señor. Tomás le dijo un momento, Señor mío y Dios mío. Hay mucha diferencia. Estos señores, vamos a ver quiénes son. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan. Quiero presentar estos personajes, hijos de Zebedeo. Pausa, hagamos una coma y mírenme a mí.
estos dos caballeros se considera que eran hijos de Salomé, que en otro pasaje también la mamá le dice a Jesús, te pido que mis hijos se sienten ahí a la derecha, a la izquierda. Ya hubo ese momento. Pero ¿saben quién ha sido ella? Posiblemente la hermana de María, la madre de Jesús. Hablando humanamente, ¿no? Era tía posiblemente del Señor Jesús y se tomó esa atribución humana, ¿no? O sea, ¿cómo le veían? Es que pensaban que Jesús iba a ser el rey ahí en Roma, un rey terrenal. Iba a destruir al imperio romano de forma terrenal. Entonces ellos dijeron, no, o sea, hay que adelantarnos de los otros también. Sí, y es que ya se habían peleado por esta situación anteriormente. Dice, se le acercaron diciendo, Jacobo y Juan, acuérdense, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ay, ay, ay. Humildemente quiero que hagas lo que nosotros te pedimos. Más o menos, ¿no? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero hablando en el cielo o aquí en la tierra. En la tierra. Aún andando con el Señor todo este tiempo, no todavía concebían o eran conscientes de con quién estaban. Puede pasarnos a nosotros. Pues que perdamos la sensibilidad de quiénes somos, quién es Jesús y quiénes somos, y le estemos pidiendo al Señor como que fuera nuestro mandadero. Es que, Señor, tú prometiste, me tienes que dar. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Qué pasa? Qué irreverencia que a veces tenemos con nuestro Señor, ¿no? Amén. Nos pasa a todos. Y en esto, ahí están los datos de ellos. Ellos estaban totalmente desubicados. Avancemos un poquito más con algunos datos. En el verso 36 y 37, los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, Él establecería, ¿qué? ¿Un reino? Veamos Marcos 9, 33, 34. ¿Y es algo que leímos por ahí? No, porque claro, ya habíamos pasado esto antes. Dice Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué es disputar? No, yo no. Y disimulaban, ¿no? Así como hacen los jugadores de fútbol ahora para insultarse, ¿no? ¿Se ha visto? Qué pilas que son. Es que antes, claro, ya la voz, este está hablando así, ahora es increíble ver eso. Y ya más o menos así estaban ellos, yo me imagino. Pero el Señor sabía, más versículo 34, más ellos callaron porque en el camino habían discutido entre sí, ¿quién había de ser qué? No, yo merezco, yo soy el mayor, yo he hecho más, ni idea. El Señor sabía, y aún, ¿ven lo que ellos querían? Ya entre ellos estaba esa pica. Y ellos dijeron, no, vamos a hacer más pilas. Tú, como hermanos, vamos a posesionarnos. Nada que ver. Debemos tener claro que seguir a Cristo no es tener popularidad o recompensas materiales. No sé si ven los de la primera fila acá. Primero es la popularidad de las recompensas materiales. No, eso viene por añadidura. Dios sí nos hace populares aunque no querramos. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Él honra a los que le honran. Usted no busque ser el primero. No busque que le conozcan todos. No, tranquilos. Usted haga con Dios y haga escondidas donde nadie le ve las cosas y el Señor le va a honrar. Amén. Porque a la final se ven frutos. Y no aquí quizás muchos y en el cielo más. Nos vamos a sorprender. Dios provee de cosas materiales, por supuesto. Todas las necesidades del Señor las cubre. Dios es fiel.
Avancemos. Versículo 36, 37, ya hemos leído. El 38. Siguiente, por favor. Dice, 38 en la Biblia. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les está preguntando. Ahora quiero aclarar esto. Por favor, hagamos una pausa. Hagamos una pausa. ¿Qué se entiende por esto? Tomar el vaso o la copa es cuestión, Apocalipsis habla de esto, las 7 copas, de esto habla de juicio. ¿Qué juicio iban a tener? De hecho, ser bautizados con ese bautizo, en el griego, ese vocabulario, esa forma de decir, era para hablar de ser abrumado por un desastre o un peligro. Entonces, ¿era juicio o era un peligro, un desastre que les iba? ¿Están dispuestos? ¿Por qué les dijo? Porque, a ver, a mí ya saben lo que me espera. ¿Y ustedes están dispuestos a beber la misma copa, a ser bautizados con el mismo bautismo? Puede ser que ustedes también les agarren así, les maten de una manera parecida. ¿Están dispuestos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. Ellos dijeron, ¿podemos? Y eso fue verdad, mentira, porque cuando le vieron a arrestar a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Mentirosos. Jesús les dijo, versículo 39. Bueno, perdón. Hay una frase que dice ahí arriba en 38. ¿Cuál es? ¿Quieres celeste? Es ley. Eso es ley. Ahora, Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Veamos un momento Hechos ahí 12, 1 y 2, por favor. Estamos bien con tiempo. Hechos 12, 1 y 2. No pierda Marcos. Hechos 12. Hechos 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano. Ahí está. ¿Se cumplió o no? ¿Bebió de la copa que el Señor bebió? ¿Fue bautizado con el bautismo del Señor? Sí. Esas frases se manejaban a estas situaciones trágicas. De acuerdo a la tradición, Juan, el hermano de Jacobo, Juan, sobrevivió un intento de asesinato por inmersión en un baño de aceite hirviente. Pero igual, pasó. ¿Ok? Los datos dan que sí, de alguna manera ellos pasaron, bebieron de la copa y fueron bautizados con el bautizo del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 39 ya leímos, ¿verdad? Bueno, ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Ya, justo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Versículo 40. Pero, nosotros solo vamos al estudio de hoy hasta el versículo 45, ¿ya? Pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Es que yo, por mi cuenta, mis atributos, me gano posiciones, privilegios, prestigio. Puede hacerlo de alguna manera. Pero cuando lo hace Dios es muy diferente. Muy diferente. No busque la vanagloria, el poder. Ojo,
No funciona, porque más adelante, vamos avanzando un poquito más por favor, en la diapositiva. Si se mueve, se descojeringa. La siguiente. ¿Sabe? Aquí vemos acá, vivimos en una generación hedonista. ¿Qué es hedonista? Busco lo que causa placer. Lo que me causa sufrimiento, ¿qué? Dicen, no, pastor, no. Todos vivimos en una era que es así. Hedonista se llama. ¿O estoy mal? ¿Está bien el nombre? Quiero lo fácil y lo cómodo. Mire, no queremos sufrir. Nadie quiere estar incómodo. Ay, y ¿sabe dónde me doy cuenta? Muchas veces aquí en la iglesia. Somos tan cómodos a veces, tan facilistas, que estamos solo quejándonos. No podemos sufrir algo a veces. Es que no hay esto. Es que no, tiene que haber todo. Todo tiene que ser perfecto. No puede fallar el que canta, no puede fallar nada. Y venimos al culto a amargarnos. Porque en vez de ver algo bueno, de concentrarnos en Dios, de tomar algo de la palabra, comienzo a ver la falla de todo y de todos. Puede pasarnos. Amén. Vivimos en una generación narcisista. La mitología griega dice que Narciso, no sé si es el nombre, estaba enamorado de sí mismo y en un reflejo de agua quiso abrazarle. ¿Y qué pasó? Qué mushpa, ¿no? Se ahogó. Narcisismo. Queremos ser, y hoy es día, ¿no? Uy, yo tuve 1000 likes. Me vieron. ¿Cómo se dice en inglés el que vieron? Views. ¿Cuántos views tuviste? ¿Cuántos likes? La era que hay que hablar, ¿no? Y eso, pregunta, ¿eso le hace sentir bien realmente? ¿Usted vive de eso? Me asusta. Está muy artificial su vida, muy de apariencia. ¿Ok? No, ojo con esto, Cuidado con esto. Avancemos. La siguiente, por favor. Versículo 39 al 42, viendo, dice, versículo estamos 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Nadie entendió, porque ellos también pensaban lo mismo que los demás, tener un puesto ahí en el gobierno con Jesús en la tierra, nada que ver. Por eso, versículo 42, mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Momento. El Señor Jesús les había mostrado el ejemplo de servir lavándoles los pies, ¿o no? ¿Recuerdan esos pies sucios que Él hizo? Se los lavó. Curaba a los más enfermos, los leprosos, estaba con prostitutas. Iba los pies sucios, apestosos de estos señores. Pero si son unos pescadores, Él es el Hijo de Dios, no son solo pescadores. Un publicano, a esos les lava los pies. Sí, con prostitutas, con leprosos, con ellos se juntaba. Y de ellos salían para servir a Dios. Y fueron la cabeza del mundo, los que llevaron el evangelio. Los mejores son los peores a veces. Lo vil y lo menospreciado, dice Corintios, que escoge a Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. No nos creamos ninguna fichita de oro aquí, No somos nada ni no tenemos nadie. No tenemos nada, no somos nadie. Ni títulos, ni pinta, ni nada. Amén. Porque la gloria es de Dios. Dios le honrará por lo que realmente ustedes den el Señor. Y cómo usted haga lo que viene a continuación. Dice, esto es liderazgo. ¿Qué? Servicio. Servir a todos. Vamos a obviar ahora este versículo, pero Pedro nos dice,
dice que los pastores debemos ser ejemplo a la grey, no guiándoles por fuerza, sino por voluntad. Y el ejemplo de liderazgo es diferente a lo que el mundo nos muestra. Porque miren lo que le dice el versículo que sigue, por favor, en Marcos 10. 43. Pero no será así entre vosotros. Miren, ¿qué les está diciendo? No tienen que señorearse entre ustedes. No tienen que ejercer potestad. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Avancemos un poquito más, compás Danielito. Versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La frase, lo escuchó que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque muchas veces, aún terminando algo o alcanzando alguna meta, nos sentimos, ¿por qué? ¿Por qué no sentimos la satisfacción verdadera? Porque nuestro enfoque solo está solo en nosotros. Enfóquese, ahí era coma, enfóquese en Dios y en el prójimo y Dios le sorprenderá. Al principio del pasaje vimos el sufrimiento que espera a Cristo y a los hijos de Dios. Vemos ahorita una lección de servicio y solo ahí hay satisfacción. ¿Por qué? Porque el Señor en Isaías dice, viendo el fruto de su aflicción, quedó satisfecho. Si no me equivoco, Isaías 53 o 54 está por ahí, dice, y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. La satisfacción de nuestra vida, es decir, viví un día a la vez, lo di todo, viví honradamente, serví a Dios, etcétera, etcétera, di lo mejor para mis hijos, traté de ser ejemplo, les di el estudio, pero les di primero amor, etcétera, etcétera. Estoy listo, Señor, cuando usted quiera. Qué hermoso saber vivir así y decir, así quiero terminar mi vida. Quiero darlo un día a la vez. Saber que este día puede ser el último. ¿Cómo voy a vivirlo? Veamos el último pasaje, Colosenses capítulo 3. El versículo 44 decía, el que de vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo de todos. 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Colosenses capítulo 3, versículo, póngase de pie con ese pasaje, por favor. Vamos a leerlo antifonalmente. Un versículo yo, un versículo ustedes, hasta los versículos que tenemos que leer. Colosenses, ¿estamos? Muy bien. Versículo 23 ustedes. 1, 2, 3. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este pasaje nos enseña que debemos hacerlo todo ¿para quién? ¿No para los hombres? Los hombres somos malos. Somos injustos, hacemos 99 cosas bien al prójimo, pero una que le hacemos mal y se borra todo. Nos olvidamos. Así somos entre nosotros.
Pero si usted de corazón hace para Dios las cosas, Él no se olvida y Él es un buen pagador. Porque dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. 25, más el que hace injusticia, o sea, el que hace lo contrario, recibirá la injusticia que hiciere. O sea, ¿la ley cuál es? Lo que sembramos. ¿Qué está sembrando usted en su vida? ¿En qué pasatiempo? ¿Cómo quiere vivir? ¿Quiere evitar los sufrimientos? Hay que afrontarlos con la ayuda de Dios, con los hermanos, con la palabra de Dios, con ejercicio físico, con buena alimentación, administrando mejor el dinero. ¿Podemos pasar mejor la vida o no? Se puede. Podemos estar bien con la ayuda de Dios. Amén. Amado Dios, gracias por esta lección de vida en su palabra. Usted tenía claro el propósito y no lo evitó. Tenía que dar su vida por nosotros, Señor. A pesar de esa humillación fatal, horrible, trágica y humillante que tuvo con los hombres, ese menosprecio, ese maltrato. Señor, aún así, usted, mi Dios, fue adelante y va adelante nuestro dándonos ese ejemplo. Ayúdenos a no avergonzarnos de usted. Algunos de nosotros sabemos que tenemos algunas circunstancias en las cuales estamos sufriendo por el bien. Ayúdenos a no quejarnos. Ayúdenos a gozarnos en ese sufrimiento, sabiendo que luego hay recompensa. Siempre. Aunque muchas veces no reconozcan las personas por las cuales sufrimos. Aunque muchas veces no nos recompensen, no nos agradezcan, no importa, lo hacemos para usted, mi Señor. Usted es un fiel pagador, un juez justo. Es nuestro Padre, es nuestro mejor amigo. Usted mismo en Hebreos nos enseña que por el gozo puesto delante sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Ayúdenos a sufrir con propósito, con alegría, con gozo. A ser serviciales. No buscar siempre lo fácil, lo rápido, lo instantáneo. Ayúdenos a pasar los procesos. Ayúdenos a ser pacientes. Ayúdenos a ser serviciales, humildes. A mostrar eso donde quiera que estemos. Porque de esa forma usted honrará a los que le honran. Obedeciendo, haciendo las cosas con esa actitud, de esa manera, usted se encarga de honrarnos, de bendecirnos, de proveernos. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.